Buen día, mis hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio. Quiero invitarlos a que sigamos orando por la situación que estamos viviendo en nuestro estado, en nuestro país y a nivel mundial, pero que también podamos orar por algunas necesidades propias de algunas familias de la iglesia. Algunas necesidades son de salud, otras son de protección y cuidado, y algunas otras de provisión. Oremos para que Dios, en su amor y en su misericordia, siga preservando a su pueblo. Por otro lado, quiero aprovechar y poder hacer un llamado a todos los varones creyentes de nuestra iglesia. Y este llamado, esta invitación es para que asuman y así lo sigan haciendo los que ya habitualmente lo vienen realizando, la labor y responsabilidad sacerdotal en sus hogares. Quiero decirles que nosotros como varones, cabeza de nuestro hogar, hagamos los preparativos necesarios para que los días domingo a las 12 del mediodía y los días miércoles a las 6 de la tarde, tanto usted como su familia estén celebrando en sus hogares el culto de adoración a nuestro Dios con actitud de reverencia y solemnidad como la ocasión así lo amerita. Déjeme decirlo, viéndolo desde esta perspectiva, lo que cambió fue fue el lugar de adoración. Antes celebrábamos el culto aquí en la iglesia, ahora usted está celebrando el culto ahí en la intimidad de su hogar. Por lo tanto, los invito a que celebremos ese culto familiar de la mejor manera posible. Dejemos de hacer otras actividades durante el tiempo del culto. Prepárese usted, prepare su familia, prepare su corazón, prepare el lugar para que nos podamos presentar en ese momento con acción de gracias y con una actitud de adoración hacia nuestro Dios. Recuerde que ese momento especial es el momento en que nos presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para rendirle tributo, rendirle adoración, porque solamente Él es el digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Por lo tanto, presentémonos delante de Él como la ocasión lo amerita. Cierre sus ojos, quiero invitarlo a que hagamos una oración para poder iniciar nuestro culto del día de hoy. Señor, queremos darte las gracias por la grandeza de tu nombre. Queremos honrarte, queremos alabarte porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Glorifícate, Señor, que todas las naciones, Padre, te alaben, que todos los pueblos te alaben, que todas las familias de la tierra, tu pueblo, te alabe, Señor, que tu iglesia te alabe, porque solamente tú eres digno de recibir esa alabanza y esa adoración. Estamos en tus manos, Padre, como iglesia, como pueblo tuyo, glorificándote, bendiciéndote, Padre. Gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, en tus cuidados, Padre, siempre estás al pendiente por la vida de tus hijos, Señor. Gracias porque solamente tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza en momentos de tribulación. Gracias, Señor. Recibe este culto, recibe esta adoración. Glorifícate, Padre, en medio de la alabanza que tu pueblo trae para ti, en las oraciones que tu pueblo ha preparado para ti, Señor, en las gratitudes, pero también en las necesidades las ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas también a través de tu palabra. Señor, gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Oh Dios eterno, tú
Buen día, amada iglesia. Seguimos con la serie de predicaciones de las doctrinas de la gracia. En temas pasados se han predicado ya las tres primeras de ellas. La número 1 fue la depravación total o la corrupción radical. En esta doctrina quedó establecido que el hombre, debido a la caída y después de ella, es un ser depravado y corrupto. Es incapaz de hacer nada para lograr su propia salvación. No puede ni quiere ir a Cristo. Está muerto espiritualmente. La segunda doctrina que se expuso en su momento fue la de la elección incondicional. Dios desde la eternidad escogió incondicionalmente para salvación a algunos de entre la masa de hombres pecadores. Hizo esto no porque previó que creerían al Evangelio cuando les fuera ofrecido, sino por su propio amor y el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de aquellos a quienes escogió libre e incondicionalmente. La tercera doctrina que ya se expuso fue la doctrina de la expiación limitada o redención particular. Cristo, al sacrificarse en la cruz, cargó con los pecados de aquellos a quienes Dios había escogido incondicionalmente para vida eterna, y de hecho asegurando así la salvación de aquellos por quienes murió. Por lo tanto, su expiación se limita a ellos. Hoy toca ver la cuarta doctrina, la doctrina de la gracia irresistible o la doctrina del llamamiento eficaz, que para efectos de esta predicación nos estaremos refiriendo a lo mismo. Aunque ya se ha mencionado en anteriores doctrinas, déjenme contextualizar un poco este tema. Doctrina, ya que hablaremos de las doctrinas de la gracia, en primera instancia, déjenme decirles que doctrina es una palabra usada en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento fue usada bajo la palabra griega didache, que significa enseñanza. En Mateo 7:28 podemos ver cuando Jesús está hablando, dice así el versículo 28 del capítulo número 7 de Mateo: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. En sentido activo es el acto de enseñar o de instruir. En su sentido pasivo, la doctrina se refiere al contenido de la misma enseñanza. Y en sentido absoluto se refiere a la fuente de donde emana dicha enseñanza. En este caso, la doctrina es emanada de Dios mismo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Podemos entonces de manera general decir que la doctrina bíblica es ese conjunto de enseñanzas contenidas en las Escrituras, emanadas de Dios mismo, que nos permiten conocer al Dios de la Biblia, nos permite conocer sus atributos, nos permite conocer ese carácter divino y la manera de cómo Dios ha previsto la salvación de sus hijos mediante la obra redentora de Jesucristo. Habiendo hablado de doctrina, ahora hablemos de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de un atributo divino del carácter de Dios. En la Biblia, contextualizando las más de 200 referencias que se hacen respecto a ella, se puede resumir que es el favor inmerecido de parte de Dios. En la Biblia, sin embargo, déjeme decirle, en la Biblia encontramos una gracia común y una gracia especial. La gracia común es la manifestación de la bondad de Dios para toda persona. Esa bondad de Dios no diferencia entre creyentes y no creyentes, entre la iglesia y el mundo o entre buenos y malos, por decirlo de esta forma. En Génesis capítulo número 8, versículo 22, dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno,
y el día y la noche. Esta promesa de Dios tras el gran diluvio no fue dirigida solamente a Noé y a su familia, sino a todos los seres vivos en general. Pero cuando la Biblia habla de la gracia especial, se refiere al favor inmerecido que reciben solamente algunos. La predestinación, la elección, el llamado eficaz, la regeneración, la justificación, la adopción y la glorificación no proceden de la gracia común, sino de su gracia especial, porque de ella solo se benefician sus elegidos. Abraham Booth, un pastor bautista inglés del siglo número 17, en su libro El Reino de la Gracia, habla al respecto diciendo: la gracia especial es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. La gracia, dice Abraham Booth, es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla. La gracia no puede ser comprada, ni lograda, ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. Ahora bien, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, nos referimos a la verdad central de la gracia especial y salvadora de Dios, no de la gracia común. Nos referimos, repito, a la verdad central de la gracia especial y salvadora de Dios, de la cual solo gozan sus elegidos y que se resume en la siguiente afirmación: la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Esta fuerte declaración, postulada precisamente por las doctrinas de la gracia, significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Él. Estas doctrinas de la gracia sostienen que la única contribución que hace el hombre en su salvación es con su pecado, mismo que fue puesto sobre Jesucristo en la cruz. Esta afirmación encuentra su sustento en Romanos capítulo número 11, versículo 36, cuando el apóstol Pablo precisamente escribe inspirado por Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. En resumen, podemos decir que las doctrinas de la gracia establecen como verdad central que la salvación del hombre es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios. De principio a fin, la salvación es solo y pertenece al Señor. El profeta Jonás en el Antiguo Testamento, en su oración que hace a Dios, en el capítulo 2, versículo número 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y hace esta afirmación: la salvación es de Jehová. Habiendo visto estas doctrinas, la depravación total del hombre o corrupción radical, la elección incondicional y la expiación limitada o redención particular, veamos ahora la gracia irresistible o el llamado eficaz. Antes de describir la doctrina del llamamiento eficaz o gracia resistible, ubiquemos a esta dentro del proceso u orden de la salvación. ¿En qué momento se hace efectivo ese llamamiento?
Si pudiésemos hacer una pregunta, ¿dónde inicia la salvación? Quizás algunos podrían responder, a partir de que me convertí. Esta podría ser una respuesta incompleta. Para ello los invito a que analicemos un poquito el ordo salutis o el orden de la salvación. Quizás es un término que por primera vez quizás usted está escuchando. Ordo salutis, el orden de la salvación. Déjeme explicar un poco de esto. Es el término técnico de los teólogos protestantes para designar las etapas consecutivas en la obra del Espíritu Santo en el proceso de salvación. El orden de la salvación, ordo salutis, nos muestra de una manera, aunque difícilmente cronológica, pero más bien divina, la voluntad y el plan de Dios establecido en su decreto eterno. Veamos qué estableció el Creador respecto a la salvación. Veamos esas fases consecutivas en el proceso de salvación. Gruden, en su libro de Teología Sistemática, haciendo referencia al ordo salutis, al orden de la salvación, comenta lo siguiente: el proceso de la salvación cuenta con estas etapas. Número 1, como ya se ha mencionado, incluso en las otras doctrinas, el proceso de salvación del hombre como obra que depende totalmente de Dios, inicia con la elección y la predestinación. La elección empezó aún antes de que el mundo existiera. Dios escogió a los suyos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios decidió salvar a su pueblo? La única razón fue y es por pura gracia. Nos escogió no conforme a nuestras obras o decisiones, sino según su buena y perfecta voluntad. En términos de Gruden, elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Dios escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y a su poder. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo número 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este proceso de la salvación, este orden de la salvación, en primera instancia encontramos la elección. En segunda instancia encontramos la predestinación. Romanos 8, 29, 30 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, 5 y 11 declaran: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Las palabras traducidas como predestinado en las Escrituras viene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Luego entonces, de acuerdo al orden de la salvación, de acuerdo a las etapas, fases que se viven en este proceso, número 1 dijimos la elección y número 2 encontramos la predestinación. Pero número 3 encontramos el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Vemos en la eternidad pasada Dios eligiendo
Vemos en la eternidad pasada Dios predestinando, pero también vemos a un Dios que en un momento determinado de la historia aplicó su gracia de manera eficaz a los corazones de los suyos. Dios llamó a su pueblo por medio del Espíritu Santo, abriendo sus corazones para que estuviesen atentos a la predicación de la palabra de Dios, como Spurgeon lo predicaba. Cuando Dios llama al hombre, el hombre puede resistir, pero su resistencia nunca será eficaz. Pero cuando Dios dice, sea la luz, las tinieblas más impenetrables ceden paso a la luz. Si Dios dice que haya gracia, el peor pecado cede y el corazón del pecador más endurecido se derrite ante el fuego del llamamiento eficaz. Romanos 10:17 dice así: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Hemos dicho la elección, hemos mencionado la predestinación, hemos mencionado el llamamiento eficaz y continúa con la regeneración. Además de abrir nuestros corazones, el Señor simultáneamente nos concedió una nueva naturaleza, quitándonos el corazón de piedra y poniendo uno de carne. Se trató de un nuevo nacimiento por el poder de Dios. Gracias a la regeneración, los impíos ahora pueden colocar su fe en Cristo y arrepentirse de todo pecado, cosa que el ser humano no puede ni quiere hacer en su naturaleza caída. La regeneración es una obra soberana de Dios, efectuado por su poder divino. Martin Lloyd-Jones dice: es el acto de Dios por el que se implanta un principio de nueva vida en un hombre o en una mujer, con el resultado de que la disposición gobernante del alma se torna santa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente elemento que encontramos en el orden de la salvación, repetimos: elección, predestinación, llamamiento eficaz, regeneración, y aquí encontramos la conversión, que implica la fe y el arrepentimiento. La fe es la primera señal del nuevo nacimiento. Es una fe que le cree a Cristo, que abraza al Señor de manera tierna, que persevera en medio de las aflicciones hasta el fin y se deleita en todo lo bueno y santo. Esta clase de fe salvadora es un regalo celestial, concedida por el Altísimo. De esta manera, nadie puede jactarse de nada que no sea de la gracia de Dios. Arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son los dos lados de la moneda de la conversión, donde la fe es positiva en el sentido de que abraza a Dios. El arrepentimiento es negativo porque se aparta del pecado. El que se arrepiente de verdad siente dolor y vergüenza por su pecado, confiesa su iniquidad, reforma su vida a nivel interno y externo y está motivado por la contemplación
de la bondad de Dios revelada en el Evangelio. Segundo punto, en el orden de la salvación encontramos a la justificación. Una vez que nace fe en el corazón del creyente, Dios le justifica legalmente, ya que Dios decreta su estado justo en base a la obra impecable del Señor Jesucristo. No hay más condenación para el creyente. Número que sigue, la adopción. La gracia de Dios convierte a los pecadores de siervos de Satanás en siervos de Cristo. Más aún, Dios promete más que eso. Él manifiesta su amor paternal para con los pecadores perdidos, adoptándolos como sus propios hijos. A través de la adopción, Él les ha dado todos los derechos, privilegios y protección como perteneciendo a su familia y teniendo su nombre. El pecador se vuelve hijo e hijo adoptivo del Padre y hermanos, hermanas y coherederos con Cristo. De manera subsecuente encontramos dentro de este ordo salutis la santificación y la perseverancia. La santificación inicial del creyente se da en el momento de la regeneración. No obstante, este bendito proceso acompaña al creyente hasta la tumba. Mediante la santificación, el Hijo de Dios se va haciendo cada vez más semejante a la imagen de Dios y alejándose del pecado. Y cuando me refiero al Hijo de Dios, nos referimos al pecador que ha sido redimido. Dios santifica a los suyos, preparándolos para el día de la glorificación. Después encontramos la perseverancia o la preservación de los santos. La confesión bautista, la cual está de acuerdo con este punto, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y por último encontramos la glorificación. La santificación del creyente se completará en el gran día de la glorificación, después del cual el siervo de Dios nunca volverá a pecar contra el amor de su Padre. La glorificación de los creyentes servirá para que el nombre del Dios Trino, el cual ha efectuado nuestra salvación de principio a fin, sea exaltado eternamente. Gloria a Dios por el ordo salutis, por su magnífica obra de salvación efectuada por Dios en nosotros. Habiendo entendido que es doctrina, habiendo entendido que es gracia, habiendo entendido la verdad central de las doctrinas de la gracia, y habiendo entrado al tema del llamamiento eficaz, y habiendo visto el punto donde se hace efectivo dentro del orden de la salvación, valdría la pena que definamos en sí lo que es el llamamiento eficaz. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cuarta doctrina, llamamiento eficaz o gracia irresistible, es el resultado lógico de todo lo que hemos visto anteriormente. Si los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos debido a su naturaleza caída, y si Dios se ha propuesto salvarlos,
y Cristo ha consumado la salvación de ellos, entonces se deduce por lógica que Dios también provee los medios para llamarlos a los beneficios de la salvación que Él ha obtenido para ellos y para nosotros. Esto es un sistema de creencia bíblica pura que se encuentra firmemente apoyado en la palabra de Dios. La doctrina de la gracia irresistible no es un invento de los hombres que redactaron los 5 puntos del calvinismo en el sínodo de Dort, sino es más bien la manifiesta revelación de la santa palabra de Dios. Dios no solo elige a los hombres y mujeres para la salvación, Él también llama eficazmente a todos aquellos que Él ha elegido. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 define el llamamiento eficaz de la siguiente manera. El llamamiento eficaz o la gracia irresistible dice así: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu, sacándolos del estado del pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Esto es el llamado eficaz. Romanos 8:30 dice en su primera parte: y a los que predestinó, a estos también llamó, llamado eficaz. Segunda de Tesalonicenses 2:13-14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, dice el versículo número 14, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 9:11 dice de esta forma: pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. De estas definiciones y de estos textos bíblicos, a la luz de estos textos bíblicos, podemos deducir que cuando Dios aplica el llamado eficaz, vale la pena dejar establecido que hay 2 tipos de llamados. Nosotros sabemos que cuando el evangelio es predicado en la iglesia o al aire libre, a través de la palabra de Dios leída o por medio de estas redes sociales, no todas las personas hacen caso de su llamado. No todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Esto explica el hecho de que hay 2 llamamientos: un llamamiento externo y un llamamiento interno.
Es decir, dentro de la doctrina de la gracia irresistible o del llamamiento o llamado eficaz, encontramos dentro de ellos un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo puede ser descrito como las palabras del predicador, cuando se predica el evangelio. Y este llamamiento, cuando es realizado, puede obrar de diferentes maneras, en decenas de diferentes corazones, produciendo diferentes resultados. Sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer. No efectuará la obra de salvación en el alma pecadora. Nadie viene a Jesús si el Padre no le llama. Puede emocionar, manipular, rogar, hasta obligar, pero eso no hará que nazcan de nuevo y sean salvos. Puede enseñar costumbres cristianas y hacer que obedezcan para que parezcan convertidos, pero eso no los hará hijos de Dios. Ahí mismo encontramos el llamamiento interno o llamamiento específico. Para que una obra de salvación sea forjada en el alma, el llamamiento externo, que es la predicación del evangelio, debe de ir acompañado por el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios. Es decir, para que un llamado sea eficaz, debe de ir acompañado de la predicación del evangelio, pero debe de ir acompañado por el llamado interno del Espíritu Santo de Dios. Porque es Él, el Espíritu Santo, quien convencerá de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Y cuando el Espíritu Santo llama por su gracia a un hombre o a una mujer o a una persona joven, este llamamiento es irresistible. Es decir, este llamado no puede ser frustrado, porque es la manifestación de la gracia irresistible de Dios. Esta enseñanza es sustentada una y otra vez en la palabra de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo número 37. Nótese que son aquellos que el Padre ha dado a Cristo, los elegidos, los que vendrán a Él. Y cuando vienen a Él, no son echados fuera. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo lo resucitaré en el día final. Aquí nuestro Señor está diciendo simplemente que es imposible que los hombres vengan a Él por sí mismos. El Padre debe traerlos. El Padre debe de llevarnos a Cristo como una obra que depende totalmente de Él por pura gracia y por el puro afecto de su voluntad. Otro texto bíblico dice, escrito está en los profetas, está hablando el Señor Jesús, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, llamamiento interno, y aprendió de Él, viene a mí. Juan 6:45. Los hombres pueden oír el llamamiento externo, pueden escuchar el evangelio, pueden escuchar la palabra por cualquiera de los medios,
ya sea que la vean, ya sea que la lean, ya sea que la escuchen. Pero son aquellos que han sido enseñados por el Padre, quienes responderán y vendrán a Cristo. Así como pasó con Simón Pedro, cuando Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Dice otro texto de la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, llamamiento eficaz, llamamiento interno, llamamiento especial, obra realizada por el Espíritu Santo. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es ahí donde vemos a la luz de las Escrituras plasmado el fundamento de la gracia irresistible o del llamamiento eficaz. Obra realizada por Dios Padre, obra realizada por Dios Espíritu Santo. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente vemos aquí plasmado el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, que cuando Dios decide aplicar su gracia, cuando Dios decide en un momento determinado hacer efectivo su llamado, no hay nada que lo detenga y no hay nada que se resista a él. Dice primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, fíjese bien, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Podemos decir, a la luz de todos estos pasajes de las Escrituras, que hay un acontecimiento bíblico que ilustra esta enseñanza de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Es aquí en las Escrituras donde encontramos el fundamento de ese llamado. Es en las Escrituras donde encontramos cuando Dios mismo hace efectivo y nada se le puede resistir a esa gracia. A manera de ejemplo, déjeme leerle un pasaje de las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículos del 11 al 15. En este pasaje que vamos a leer, vamos a encontrar a la luz de él un llamamiento general, pero también un llamamiento específico. O como lo hemos dicho, un llamamiento externo, que es cuando se predica la palabra por cualquiera de los medios, o cuando se lee, o cuando se escucha. Y un llamamiento interno o específico, que es el actuar del Espíritu Santo. Dice así Hechos capítulo número 16, versículos 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, que hablaron el evangelio. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, dice Pablo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo, el predicador, habló a los oídos de Lidia. Y este es el llamamiento externo. Pero el Señor habló al corazón de ella. Y este es el llamamiento interno de la gracia irresistible. Nuestras almas deben ser puestas bajo una influencia más grande que nuestra propia naturaleza, más grande que nuestra resistencia. O de lo contrario, estaremos destinados a ser condenados para siempre, puesto que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. Entonces, ¿qué decimos en realidad cuando hablamos de gracia irresistible o de llamado eficaz? Decimos, a la luz de las Escrituras, que cuando alguien ha creído el Evangelio para salvación, se debió a que Dios en su misericordia venció su resistencia y la dureza de su corazón. Dios puede hacer eso y lo hace según su voluntad, porque Él es soberano y nada puede detener su mano y nadie puede decirle ¿qué haces? Esto lo encontramos en Salmo 155, versículo 3, Daniel 4:35 y Romanos 9, 15 al 23. En 1 Corintios 1, 22, 24 vemos la razón por la que hablamos de llamado eficaz. Otro pasaje que nos da un poco más luz. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Allí vemos que hay un llamado general hecho a judíos y no judíos, cuando se predica el evangelio a todos. Pero también hay un llamado interno hecho. Le decimos interno o se dice interno porque es diferente a la predicación externa. Y vemos que quienes reciben este llamado interno hacen caso al llamado externo, a la predicación del evangelio. Es claro que no todos son llamados internamente. Y todos los que son llamados así, llegan a ver el valor de Cristo. Y es cuando creen. Y es entonces que son justificados por la fe. Dios no vence la resistencia de muchas personas para que simplemente puedan creer en el evangelio, sino también para que eficazmente lo crean. Por eso hablamos de la gracia eficaz, porque Él cumple su propósito. Esa es la razón por la cual Pablo describe la conversión diciendo que ser resplandecidos con
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Hermanos, eso es gracia irresistible. Es por todo esto que vemos en la palabra que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios, que de manera misteriosa nosotros ejercemos voluntariamente cuando hemos recibido vida espiritual. Dios da la fe y el arrepentimiento, pero somos nosotros quienes creemos y nos arrepentimos. En otras palabras, no solo nuestra salvación es un regalo, sino también los requerimientos para ser salvo. ¿Por qué es importante puntualizar esta doctrina de la gracia? ¿Por qué es importante abrazar esta doctrina del llamamiento eficaz? Hay muchas razones. Alguna de ellas es porque el creyente verdadero no debe de felicitarse a sí mismo o sentirse más listo que los no cristianos por creer en el Evangelio. De alguna manera, todo cristiano sabe muy dentro de sí que la salvación de la A a la Z es un trabajo soberano de Dios para su gloria. Romanos 12:3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es justo atribuir a cada persona la honra que se merece. Así nos lo instruye el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 13, versículo número 7. Sin embargo, porque es importante, hemos dicho, abrazar esta doctrina. ¿Saben ustedes cuál es el mayor robo de gloria de la historia? Sin duda tiene que ser el referente a los derechos de autor de la salvación del hombre. Han tratado de borrar la firma de esa obra maestra y de atribuir el mérito y la gloria al hombre mismo. Pero por más que lo han intentado, el verdadero autor puede ser reconocido detrás de la alteración de la pintura. ¿Quién es el firmante original de la obra de salvación? El apóstol lo describe muy bien de la siguiente forma. Pablo dice así: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Los corintios, al igual que nosotros, no nos hicimos hijos de Dios por nosotros mismos. Solo uno se merece la gloria de la maravillosa obra de salvación. Solo el Señor debe de ser reconocido como el legítimo y verdadero autor de esa obra maestra. Lo hizo sin ayuda ni consejero, para que nadie se jacte delante de Dios. Al hombre no le corresponde ningún porcentaje de esa honra. Los reformadores tenían un lema para hablar de esto.
Solo a Dios la gloria. No podemos tomar crédito alguno por la salvación. Dios cambió la disposición de nuestros corazones para responder al llamado del Evangelio. Hermanos, Dios elige, Dios regenera, Dios da la fe, Dios nos permite ir en arrepentimiento, Dios nos preserva en la fe y nos glorifica. ¿A quién otro daremos la gloria? El verdadero creyente sabe muy profundo en su interior que toda la salvación, incluyendo la de Él, es por gracia. Un conocimiento más consciente de que Dios en realidad le dio vida espiritual y fe es como hundirse en un océano de gozo que le lleva a ser más agradecido, humilde y feliz en Dios. Por lo tanto, postrémonos en adoración y gratitud, dándole solo a Dios la gloria y el honor, porque la salvación le pertenece a Dios. Y si hemos sido elegidos, y si hemos sido predestinados, y si hemos sido llamados, tocados por la palabra de Dios, y hemos sido regenerados para poder ver la luz y poder ir hacia ella, no es porque vayamos solos, sino porque Él mismo ha puesto la disposición en nuestro corazón. Alguien escribió un día diciendo: cuando alguien siente en su corazón buscar a Dios, es porque Dios ya lo trae de la mano. Otro de los aspectos fundamentales por la cual debemos de entender, comprender, creer y abrazar la doctrina del llamamiento eficaz es porque es crucial al presentar el Evangelio. En la Biblia leemos que la fe viene por oír el Evangelio, según Romanos 10, versículos del 13 al 17. Dice primero a los Corintios capítulo 1, versículo 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por tanto, concluimos que cuando Dios llama eficazmente a alguien, lo hace en presencia del Evangelio, llamamiento externo, mediante la belleza del Evangelio revelada a su corazón por el Espíritu Santo, para que crea ese mismo Evangelio, llamamiento eficaz. Creer lo contrario, fíjese bien, creer lo contrario es lo que lleva a muchos a presentar el Evangelio creyendo que es su labor convencer al pecador para que tome una decisión de recibir a Cristo. Y muchas de las veces se presiona o le prometen muchas cosas al oyente con tal de que tome por sí mismo esa decisión. Le prometen felicidad, le prometen salud, le prometen bienestar, le prometen riquezas, porque no han entendido la doctrina de la gracia irresistible o del llamamiento eficaz, y creen que es su labor convencerlos para arrancarles un sí. Muchos de ellos los ha llevado a implementar técnicas o métodos para convencer a los pecadores. Y en el peor de los casos,
creyendo que depende del hombre tomar la decisión de seguir a su Salvador y creyendo que es la labor del predicador tenerlo que convencer, haciendo a un lado la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, muchos de ellos han adaptado la iglesia al mundo. Traen al mundo a las iglesias para que se les haga atractivo a esas personas en vez de llevar la iglesia al mundo. Hacer eso es hacer a un lado el llamado eficaz del Espíritu Santo, que lo puede hacer a quien Él le place. No tratemos de torcer el evangelio, ni tratemos de evangelizar queriendo entretener a la gente. No prediquemos queriéndoles hacer atractivo a sus naturalezas carnales. No tratemos de manipular a las personas para que tomen una supuesta decisión por Jesús. Pero tampoco nos quedemos frustrados o paralizados creyendo que la predicación es inútil y que no hay esperanza para las personas muertas espiritualmente, sino prediquemos el evangelio con firmeza, sabiendo que Dios puede llevar el mensaje a los oídos de las personas, tocar sus corazones y vencer toda dureza de su corazón con esa gracia irresistible. Esta doctrina de la gracia irresistible nos da la esperanza que cuando oramos por el inconverso que está a nuestro alrededor, tenemos la confianza y la esperanza que si Dios pudo salvarnos a nosotros, puede salvar a cualquiera de ellos y llevarlo a cantar, a adorar, a exclamar: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. La salvación pertenece al Señor. En resumen, decimos: la salvación del hombre es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios. De principio a fin, la salvación es solo del Señor. A Dios demos gracias, porque desde principio a fin, desde la A hasta la Z, la salvación pertenece al Señor. Y ese llamado externo que Él hace a nuestras vidas al predicar hacia el evangelio, y ese llamado interno que Él hace a nuestras vidas para hacer volver nuestros corazones a Él, habiendo sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Solo nos queda una cosa que decir: solo a Dios sea la gloria. Quizás hoy tú que nos estás escuchando por primera vez, o quizás tú que has escuchado el evangelio una y muchas veces más, roguemos a Dios para que en su misericordia Él pueda tocar nuestras vidas y Él pueda volver nuestros corazones hacia Él. No nos toca a nosotros investigar, indagar o tratar de entender si somos o no somos de sus elegidos.
Lo que nos toca a nosotros es escuchar el Evangelio y clamar a Él por misericordia y clamar a Él por salvación. Hacer lo que hizo aquel ladrón cuando estaba en la cruz, a punto de morir. Sin duda alguna, el que estaba a uno de sus lados le recriminaba, le refutaba y le señalaba: si eres realmente quien dice ser, si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el que estaba del otro lado, viendo su condición y viendo lo que estaba padeciendo, exclama palabras como estas: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta estas maravillosas palabras llenas de gracia, llenas de perdón, llenas de amor, llenas de misericordia, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra de Dios que el que a Él va, Él no le echa fuera. Amada iglesia, el llamamiento eficaz como parte del orden de la salvación no culmina ahí. Si bien es cierto, Dios nos eligió, si bien es cierto, Dios nos predestinó, y si bien es cierto, Dios ha hecho un llamamiento eficaz a nuestras vidas, pero también nos ha regenerado. Y nos ha regenerado para que en primera instancia vayamos en fe y en arrepentimiento a Él. Para que, como dice la palabra, voluntariamente vayamos a Él. Pero vamos voluntariamente a Él porque se nos ha dado un corazón de carne y se nos ha quitado el corazón de piedra. Porque nos ha dado un nuevo espíritu y ha puesto de su espíritu en nosotros y nos ha capacitado y nos ha ayudado para que podamos andar en sus caminos y para que podamos guardar sus mandamientos. Esa es la razón cuando la palabra dice que aún eso es un don de Dios. Aún eso depende de Dios. Aún los requerimientos de la salvación, como es el arrepentimiento y como es la fe, aún nos han sido dados por Dios para que podamos ir hacia Él. Pero su llamamiento se ha hecho eficaz no solamente para efectos de la salvación, sino para que podamos vivir un proceso, sí, de justificación, que seamos declarados inocentes, pero un proceso de una santificación. Es decir, hemos sido llamados eficazmente por su gracia, por su misericordia, y no hemos podido resistir a ese llamado, pero dice la palabra de Dios para que reflejemos la imagen de Dios a través de nuestras vidas. Hemos sido llamados para que tu vida, para que mi vida refleje el carácter de Cristo aquí en la tierra. No hemos sido llamados para el puro efecto de la salvación, pues el que inició en nosotros la buena obra, así la va a terminar. Hemos sido llamados a ese proceso de santificación progresiva. Una de las evidencias de que el llamado ha sido efectivo en nosotros son los frutos que, como evidencia de la regeneración, está reflejando nuestras vidas. Si bien es cierto, los frutos no determinan la salvación, sí son una evidencia de que hemos sido regenerados y de que hemos sido llamados eficazmente. Hacemos un llamado para ti que estás escuchando el Evangelio, pero también estamos haciendo un llamado a ti como iglesia para que cada día nuestra vida refleje el carácter de Cristo aquí en la tierra y que se cumpla en nosotros en su totalidad el orden de la salvación, pues hemos sido, como lo hemos visto a la luz de estas doctrinas, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados,
Hemos sido llamados eficazmente. Hemos sido regenerados. Ha iniciado el principio de una nueva vida en nosotros porque Él nos ha hecho nuevas personas. Nos ha regenerado para que tengamos la capacidad de ir en arrepentimiento y fe. Pero también hemos sido justificados porque nuestros pecados fueron colgados en Él en la cruz. Y hemos sido declarados inocentes delante del Padre. Él siendo inocente fue declarado culpable. Y nosotros siendo culpables hemos sido declarados inocentes por los méritos de Cristo en la cruz. Pero esa justificación no ha quedado ahí. El proceso sigue. Hemos sido llamados, como Él ha dicho, a reflejar el carácter de Cristo. Somos esa sal de la tierra, somos esa luz que alumbra a los hombres, hasta que su gloria sea completa cuando venga la consumación de su reino. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, todo depende de Dios. Algún día seremos glorificados de manera completa. Y desde ese momento estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza, dice la palabra, que nos mantiene en una fe firme. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que algún día estaremos con Él por la eternidad. Y ese es el llamado de esperanza que hacemos a ti, que aún no has sido en arrepentimiento y fe. Si has escuchado el Evangelio, un llamado externo se ha hecho a tu vida. Rogamos a Dios que en su gracia y en su misericordia Él haga un llamado interno. Él haga un llamado eficaz. La salvación le pertenece al Señor, de principio a fin. Solo a Dios la gloria. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, la salvación de principio a fin viene de ti. No hay mérito alguno en el hombre. No hay mérito alguno que nos haga merecedor de ella. No hay nada que podamos darte, no hay nada que podamos ofrecerte, pues estábamos muertos en delitos y pecados. Y estando en esa condición, tú decidiste darnos vida. Así como en aquel valle de esos huesos secos, que les diste vida, así te agradó a ti, Padre, darnos vida por el puro afecto de tu voluntad y por amor a ti mismo. Nada hay en nosotros. Con lo único que hemos colaborado es con el pecado. Pecado que fue puesto en tus hombros en la cruz y que tu vida dices en pago al Padre para salvarnos de la ira, del justo castigo por nuestra maldad. Solamente a ti sea la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. De principio a fin, la salvación es del Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.
tentación. Por fin los logré pasar, la gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años